Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Oramos al inicio de esta lectura de la palabra de Dios por la señora Rosario Stafford en Estados Unidos, que va a estar cumpliendo 66 años de vida. Que Dios le bendiga, que Dios le conceda muchos años más de vida. Dios le bendiga. Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas que se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Hoy íbamos a tener el en vivo de la palabra de Dios, pero por algunas dificultades con el internet no hemos podido salir al en vivo. Pedimos mil disculpas a cada uno de ustedes y vamos a tratar de solucionar lo del internet para poder llegar a cada uno de ustedes en la lectura de la palabra de Dios, en el compartir en el en vivo. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, y pedimos a Dios que le siga bendiciendo la vida a cada uno de ustedes. En este día vamos a compartir el capítulo número 7 del libro de Esdras. Te invito para que prestes oído y que estés dispuesto a la santa palabra de Dios. Libro de Esdras, capítulo 7. Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadot, hijo de Ahitud, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Serajías, hijo de Uzí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. Este Esdras subió de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés, que había dado Yahvé, Dios de Israel. Con la mano de Yahvé su Dios estaba con él. El rey le concedió todo lo que pedía. Subieron también a Jerusalén el año 7 del rey Artajerjes, parte de los israelitas, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y donados. Él llegó a Jerusalén el mes 5. Era el año 7 del rey. Había dispuesto para el día 1 del primer mes su salida de Babilonia, y el día 1 del 5º mes llegaba a Jerusalén. La mano bondadosa de su Dios estaba con él, porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes entregó a Esdras, el sacerdote escriba, dedicado a escribir las palabras de los mandamientos de Yahvé y sus decretos acerca de Israel. Artajerjes, rey de reyes,
al sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del cielo, paz perfecta. Estas son mis órdenes. Todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes o a sus levitas, y quiera volver a Jerusalén, puede partir contigo, ya que tú eres enviado por el rey y sus 7 consejeros para inspeccionar a Judá y Jerusalén en lo referente a la ley de tu Dios que está en tus manos, y para llevar la plata, el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, así como toda la plata y el oro que hayas reunido de todas las provincias de Babilonia, con las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes hayan hecho para la casa de su Dios en Jerusalén. Con este dinero procura comprar novillos, carneros, corderos, con las oblaciones y libaciones correspondientes, para ofrecerlo luego sobre el altar de la casa de vuestro Dios en Jerusalén. Y la plata y el oro, que sobre lo emplearéis como mejor os parezca a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que se te entregan para el servicio de la casa de tu Dios, deposítalos delante de tu Dios en Jerusalén. Lo que aún se necesite para la casa de tu Dios y que tú tengas que procurarte, se te dará de los tesoros reales. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros de Transeufratina. Todo lo que os pida el sacerdote Esdras, secretario de la ley del Dios del cielo, se lo daréis puntualmente, hasta la suma de 100 talentos de plata, 100 cargas de trigo, 100 medidas de vino y 100 medidas de aceite. La sal se le dará sin tasa. Todo lo que ordena el Dios del cielo debe ser cumplido con celo por la casa del Dios del cielo, a fin de que la cólera no caiga sobre el reino del rey y de sus hijos. Os hacemos saber también que no se puede percibir impuesto, contribución o peaje de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, donados, de ninguno de los servidores de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, establece escribas y jueces que administren la justicia a todo el pueblo de Transeufratina, a todos los que conocen la ley de tu Dios. A quienes la ignoran, habréis de enseñársela, y a todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, aplíquesele una rigurosa justicia, muerte, destierro, multa en dinero o cárcel. Bendito sea Yahvé, Dios de nuestros padres, que movió de esta manera el corazón del rey para glorificar la casa de Yahvé en Jerusalén. Y a mí me granjeó gracia delante del rey, de sus consejeros y de los altos jefes del rey. Yo cobré ánimo, porque la mano de Yahvé mi Dios estaba conmigo, y reuní a los jefes de Israel para que salieran conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por esta bonita oportunidad de estar a la escucha de la palabra de Dios. Como ya les decía, pedimos disculpas por no tener el en vivo, pero estamos ya leyendo y vamos a escudriñar este capítulo número 7 del libro de Esdras, que nos va a presentar esa organización de la comunidad por Esdras, y más adelante va a aparecer Nehemías. Pero en este capítulo 7, que tiene 28 versículos, va a aparecer Esdras, un escriba, un hombre que se ha entregado por el conocimiento y por la lectura y por enamorarse de la ley de Dios, de la palabra de Dios, como lo vamos a escuchar en esta reflexión del capítulo número 7 de este libro de Esdras. Y aparece claramente, como lo refiere el versículo número 1 de este capítulo 7 del libro de Esdras. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, quien va a aparecer durante el reinado de Artajerjes, va a aparecer Esdras. Y este versículo 1 nos va a dar de dónde proviene Esdras. Y además, este capítulo 7 nos va a ir descubriendo quién es esta persona llamada Esdras. Por eso te invito con humildad y con sencillez para que escuches lo que presenta el versículo número 6 de este capítulo 7 del libro de Esdras. Y dice así: Este Esdras subió de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés, que había dado Yahvé, Dios de Israel. Como la mano de Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. Este versículo 6 nos va a presentar que Esdras subió de Babilonia. ¿Dónde estaba? En Babilonia. Además, que era un escriba versado en la ley de Moisés, que había dado Yahvé, Dios de Israel. Y este punto es importante resaltarlo. ¿Por qué hay que resaltarlo? Porque va a colocar el autor sagrado que Esdras era un escriba versado, un hombre conocedor en la ley de Dios, un hombre que conocía la ley de Dios, un hombre que se había leído la ley de Dios, un hombre conocedor de la ley de Dios. Y aquí hay una bonita invitación para cada uno de nosotros, y es ver si también somos como Esdras, conocedores de la palabra de Dios. Pero no solamente conocer la palabra de Dios, sino enamorarse de la palabra de Dios, comer, degustar, saborear la palabra de Dios. Y es que esta iniciativa de la lectura de la palabra de Dios y también de su reflexión es dada por Dios, para que también cada uno de nosotros pueda acercarse a la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios con atención, también escudriñar la palabra de Dios con humildad, y que cada uno en medio de la reflexión pueda tomar lo bueno y pueda dejar lo malo. Pero ¿qué nos presenta la palabra de Dios? Dice claramente así: era un escriba versado en la ley de Moisés, que había dado Yahvé, Dios de Israel. Como la mano de Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. Es decir, que al leer la palabra de Dios
Dios también estaba con Esdras. Al escudriñar la palabra de Dios, Dios estaba con él. Como lo presenta este mismo versículo número 6. Como la mano de Yahvé su Dios estaba con él. ¿Por qué la mano de Dios estaba con Esdras? Porque Esdras era un hombre entregado en el conocimiento de la palabra de Dios. Era un hombre entregado en el escudriñar la palabra de Dios. ¿Y Dios lo iba a dejar solo? No lo iba a dejar solo. Lo está acompañando. Y es lo mismo con cada uno de nosotros. Leemos la palabra de Dios, reflexionamos a la luz del Espíritu Santo, la santa palabra de Dios, y Dios está con cada uno de nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo, no nos deja solo. Y claramente dice, como la mano de Yahvé su Dios estaba con él. ¿Quién estaba con Esdras? Estaba la mano de Dios. ¿Quién está contigo? ¿Estás leyendo todos los días la palabra de Dios? La mano de Dios está contigo. Y si Dios está con cada uno de nosotros, entonces el rey le concedió todo lo que pedía, por motivo de que estaba cercano a las cosas de Dios. Y es ahí donde nosotros tomamos la iniciativa, somos valientes, somos personas esforzadas. ¿Para qué? Para seguir en el caminar de la palabra de Dios. Si estamos en este caminar y Dios está con cada uno de nosotros, ¿por qué nos vamos a salir de este caminar? ¿Por qué dejar que la pereza embargue cada una de nuestras vidas para no seguir en el caminar de la palabra de Dios? ¿Por qué dejar que otras personas vengan a sembrar cizaña en medio de tu corazón para que no sigas en el caminar de la palabra de Dios? Si en este caminar la mano de Dios está con cada uno de nosotros, ¿por qué vamos a abandonar este caminar? No lo hagamos. Mantengámonos firmes, mantengámonos en esa fortaleza de seguir adelante, de seguir caminando, de seguir luchando para estar todos los días a la escucha de la palabra de Dios. Y lo presenta la palabra muy importante, como lo vamos a escuchar en el versículo número 10 de este capítulo 7 del libro de Esdras. Dice así: presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. Escucha cómo lo presenta la palabra de Dios. Porque Esdras había aplicado su corazón, y es lo que cada uno de nosotros debe aplicar también en medio de su vida. ¿Qué hay que aplicar? El corazón. ¿Para qué? Para escrutar la ley de Yahvé. Hay que ponerle el corazón. No le pongas los puros razonamientos, no le pongas la pura mente, la pura razón. Hay que ponerle el corazón, hay que ponerle la vida. ¿Qué dice la palabra? Porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé. Y te hago una pregunta para que tú también la coloques en los comentarios. ¿Será que tú estás también aplicando tu corazón a escrutar la ley de Dios? ¿Lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Si no lo estás haciendo, ¿qué estás esperando para colocar tu corazón a escrutar la ley, la palabra de Dios? Y es que la pregunta surge de una manera espontánea. ¿Será que al leer la palabra de Dios le colocamos el corazón? ¿Le colocamos la vida? ¿Le colocamos el alma? Ya que Esdras
nos da una magnífica lección cuando dice: porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica. Primero se había aplicado para colocarle el corazón a escrutar la ley de Dios. Segundo punto que Esdras estaba haciendo era poner en práctica esa palabra que le ha puesto el corazón, que le ha puesto la vida. ¿Qué hacía? La llevaba a la práctica, y al llevarla a la práctica se disponía a enseñar, que es lo que llevamos también en medio de este canal de la Santa Biblia Hablada. ¿Qué damos a conocer? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para ponerla en práctica, para revisar nuestra vida, para revisar lo que tenemos y lo que somos, para abrir nuestro corazón a la acción bondadosa de Dios. Y es que la invitación es, primero, colocarle el corazón a la palabra de Dios. Segundo, colocarle la vida para llevarla a la práctica. Y tercero, para darla a conocer, es decir, enseñar lo que tú has venido haciendo. ¿Será que lo has enseñado en medio de tu familia o no lo has enseñado? ¿Te da miedo? Por eso no lo has enseñado. ¿Te da cobardía? Por eso no has enseñado la palabra de Dios en medio de tu familia. Hay tiempo de reflexionar, hay tiempo de recapacitar, hay tiempo para poder empezar ese nuevo sendero en la presencia de Dios. Hay que colocarle el corazón a la palabra de Dios, hay que llevarla a la práctica y además hay que esmerarnos para darla a los demás, para enseñarla, para compartir, para enseñar los preceptos y las normas de parte de Dios, que no debe faltar en medio de tu vida. Y tú ya tienes tiempo en este caminar de la palabra de Dios. Y desde allí poder también nosotros preguntarnos: ¿cómo estamos llevando lo que Dios nos ha ido transmitiendo a través de su santa palabra? ¿Lo hemos dado a conocer a los demás? ¿Será que hemos enseñado? ¿Será que le hemos puesto el corazón a la palabra de Dios para seguir adelante en este caminar? Si no lo has hecho, es una oportunidad bonita para que le pongas el corazón. Cada vez que vayas a escuchar el capítulo correspondiente al día de la palabra de Dios, tienes que ponerle el corazón, tienes que ponerle la vida, para que al reflexionar con la palabra de Dios puedas llevarla a la práctica. Y llevarla a la práctica todos los días implica que tú tienes que enseñar la palabra de Dios, enseñar, dar a conocer, compartir y enviarle a muchísimas personas la santa palabra de Dios. Qué bonita es la experiencia que se vive cuando se comparte la palabra de Dios, cuando las personas que no conocen este canal llegan porque se les ha enviado un enlace de cada capítulo de la palabra de Dios. Llegan y se quedan. ¿Por qué? Porque le ponen el corazón para escudriñar la santa palabra de Dios. Y es que la palabra de Dios lo coloca de manifiesto, como ya lo hemos escuchado, y que lo voy a volver a repetir otra vez y a leer. Porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, a ponerla en práctica y a enseñar en Israel los preceptos y las normas. Es decir, colocó todo de sí, de lo que Dios le ha manifestado a través de su palabra, para colocarla en práctica y para darla a conocer también a los demás. Y es que el versículo número 11 nos va a presentar lo siguiente. Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes entregó a Esdras,
el sacerdote escriba, dedicado a escribir las palabras de los mandamientos de Yahvé y sus decretos acerca de Israel. Escuchemos la referencia que da el rey Artajerjes en cuanto a Esdras, el sacerdote escriba. Qué bonita invitación nos deja la palabra de Dios. Hay que motivarnos, hay que esmerarnos, hay que tener una entrega profunda por la palabra de Dios. Hay que abrirle el corazón y hay que leer la palabra de Dios con el corazón. Al leerla con el corazón debemos también llevarla a la práctica, y llevar a la práctica la palabra de Dios implica que hay que darla a conocer a los demás. Hay que enseñar a los otros la palabra de Dios. Y es que eso es lo que Dios nos pide a través de su santa palabra, que lo que tú recibas lo coloques en práctica, y cuando lo coloques en práctica puedas ser capaz de poder enseñar la palabra de Dios a los demás. Enseñar, no ir a ofender, enseñar, que es una cosa distinta. Enseñar, darla a los demás para que también la saboreen, para que también la coman, pero para ello primero tienes tú que saborearla, primero tienes tú que comerla, primero tienes tú que abrirle el corazón a la palabra de Dios, porque tú no vas a dar la palabra de Dios si tú primero no le has abierto el corazón, si tú primero cuando vas a leer no le colocas la vida, no dejas que Dios haga su acción en medio de ti. Hay que cambiar esa manera de leer la palabra de Dios, porque Esdras claramente, como lo expresa este capítulo 7 en el versículo 10, dice: porque Esdras había aplicado su corazón a escrutar la ley de Yahvé, es decir, le puso el corazón para escrutar, para escudriñar, para conocer la palabra de Dios a profundidad y a ponerla en práctica, es decir, llevarla, darla y enseñar a todos los demás esos preceptos, esas normas de la palabra de Dios. Te hago una bonita invitación a ti en este día, para que compartas, para que enseñes, para que des a conocer, pero especialmente para que le abras tu corazón a la palabra de Dios, le abras toda tu vida a la palabra de Dios, para que la des a conocer como se debe a los demás, y no tengas miedo de dar a conocer la palabra de Dios a los otros. Y es que el rey Artajerjes daba una buena concepción de Esdras y decía también que era un sacerdote para el conocimiento de la palabra de Dios. Y hay que seguir adelante, hay que tener esa motivación de la lectura, como lo estamos haciendo en este canal de la Santa Biblia Hablada, del escudriñar y sobre todo de dar a conocer también a los demás la santa palabra de Dios. Que esa motivación sea parte de tu vida, que ya la vengas dando a conocer a cada momento, y que puedas tú tener una presencia grande en medio de tu vida. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Anímate a leer la palabra de Dios, anímate a compartir la palabra de Dios y anímate también a ponerle el corazón, como lo hizo Esdras, para dejar que la palabra de Dios habitara en medio de su vida y así darla a conocer a los demás, como vamos a escuchar también en los capítulos siguientes
de este libro de Esdras, cómo se va a dar a conocer también la santa palabra de Dios. Que el Señor les acompañe a cada uno de ustedes. Gracias por estar a la escucha de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. No dejes de compartir y sobre todo de ponerle el corazón a la santa palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, y a cada uno de ustedes que con humildad, con sencillez, se han acercado también a su canal de la Santa Biblia Hablada. A todos los que nos han apoyado con sus oraciones, síganlo haciendo. A los que nos han venido apoyando con sus granitos de arena, que Dios les multiplique, que Dios les acompañe. Sigamos motivados para ayudar a la iglesia en sus necesidades, para ayudar en la obra de evangelización y también para ayudar a las personas más pobres y necesitadas. No se te olvide ponerle el corazón a la palabra de Dios, llevarla a la práctica y darla también a los demás, a aquellos que todavía aún no conocen la palabra de Dios. Que Dios les acompañe a cada uno de ustedes y nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe. Que la gracia de Dios les bendiga siempre. Y nos vemos para el día de mañana. Compartir el capítulo número 8 del libro de Esdras. Que Dios les acompañe a cada uno de ustedes. Y oramos con esta palabra por todos los fieles difuntos, para que Dios les conceda el descanso eterno. Amén.